Ahí ya va. En un ratitito. Me lo confirmás. Ya está transmitiendo. Bueno, estamos arrancando ahí la clase vía Facebook. Voy a empezar a grabar en la nube y vamos a empezar a admitir a los compañeros. Bienvenidas, bienvenidos. Luisa. Hola, hola. Hola. A todos. Nos vamos a tomar unos minutitos que estamos admitiendo ahí a las compañeras y compañeros que están ingresando. Buenas a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo, lo dije como 50 veces, simplemente ahí para explicar un poquito. Hola Marcelo, les voy a pedir ahí, como hicimos el otro día, que vamos a arrancar ahí con los micrófonos apagados. Después Pauli va a abrir el espacio ahí para preguntas y la posibilidad ahí también de abrir el chat, que como venimos haciendo, lo vamos a hacer más o menos a la hora del inicio del módulo. Y sí aprovechar, antes de darle la palabra a Luisa, de contarles que, bueno, ténganos un poquito de paciencia con algunas cuestiones técnicas de los documentos y algunas de estas cosas, porque, bueno, estamos probando un montón de variables nuevas que empezamos a último momento que no iban a estar. Entonces, bueno, vamos ahí, pero en estos días les vamos a subir al grupo de Facebook, más allá de que se los vamos a mandar por correo, el link del Drive en el que van a poder acceder a todos los contenidos que vamos a ir compartiendo. ¿Sí? Eso va a estar después incluso en la descripción del grupo de Facebook, para que entrando al grupo de Facebook automáticamente encuentren rápidamente el link para poder acceder a los archivos. Así que nada, téngannos paciencia, por ahí de clase en clase no subimos todo, pero vamos a ir poniendo todo a disposición. Nadie se va a ir de acá sin el material, quédense tranquilos, no hay a dónde irse, además. Así que, bueno, Luisa, sin hacerte la más larga, yo ya apago mi micrófono y quedamos ahí con Pauli para lo que precises. Listo. Muchas gracias, Luciano. Bueno, pues darles la bienvenida otra vez a todas y a todos a este segundo espacio del Bioconstruyendo, después de haber tenido pues como ese momento de introducción para irnos acercando a la valoración de los referentes de la arquitectura en tierra y entender pues justamente como cuál es el valor ambiental, espacial y constructivo de estos espacios. Y bueno, después de ese acercamiento como más sensible, más desde la historia, la idea es entonces empezar a entrar en materia. Y pues entrar en materia nos referimos justamente a empezar a ver qué es eso del suelo, qué es eso de la tierra, antes de irnos al tema de las técnicas, de los sistemas, de las diferentes aplicaciones. Tenemos que entender pues qué es ese suelo, cómo se compone, para poder determinar entonces cómo poder usarlo en la construcción. Entonces, bueno, ya voy a compartir la presentación para que empecemos. Bueno. Entonces... Bueno, entonces vamos a empezar con los tipos de suelo, la composición de la tierra y los aditivos. Bueno, lo primero es pues hacer la observación de que el tema del suelo, de la tierra, es algo súper amplio
casi que podríamos dedicar todo un semestre, no sé, en una carrera de geología a estudiar este tema, porque digamos alrededor del mundo hay muchos tipos de suelo, muchos tipos de tierra y cada uno tiene un origen, una historia en particular. Por lo tanto, pues en este caso la idea no es profundizar en estos diferentes tipos de suelo, pero sí mostrar de una forma muy general como toda esa variedad que podemos encontrar y sobre todo los que digamos más se relacionan con el tema de la construcción en tierra. Entonces, lo primero, el suelo es el sistema fundamental que sustenta la vida en la tierra. El suelo incluye tanto la parte geológica como las comunidades biológicas que viven en él y que contribuyen a su formación y transformación. Antes de entrar a hablar de eso más técnico del suelo, primero es entender que es un organismo vivo, que es un elemento que compone diferentes sistemas y formas de vida y por lo tanto pues también digamos merece un respeto y un análisis desde ese punto de vista, ¿cierto? No es una simple cosa que vamos a extraer, que vamos a tomar, sino que también pues nos invita a entender como todas las dinámicas biológicas que hay alrededor del suelo, más allá de ser solo un material para la construcción. Entonces ahora sí, entrando pues a lo más técnico. El suelo es producto de la erosión de las rocas en la corteza terrestre debido a diferentes procesos físicos y químicos, así como de materia orgánica, resultado de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Entonces, en esta imagen, de una forma muy fácil, vemos cómo el suelo es producto de la erosión y de la transformación por diferentes motivos, ya sea por el viento, por el agua, por el movimiento interno de la roca madre, que digamos en cada lugar del planeta, por esas condiciones climáticas y ambientales, pues se van generando diferentes tipos de suelo. La composición y variedad de las propiedades del suelo varía de acuerdo al lugar donde se encuentre. De igual forma, los estratos o capas que componen el suelo en un territorio específico y los podemos identificar, pues digamos, de una forma como más fácil a través del color, de la textura y del olor. Y pues de esta forma, entonces, quiero empezar a mostrarles cómo podemos encontrar toda esta variedad de suelos con diferentes colores, con diferentes texturas y por lo tanto con diferentes propiedades y funciones. Y pues vamos a ir acotando el tema para entrar a lo que se trata de los suelos para la bioconstrucción. Entonces, digamos que hay muchos tipos de suelo, casi que cada región en el mundo ha definido un sistema de caracterización del suelo según la región en la que se encuentren y digamos dependiendo de esas regiones podemos encontrar diferentes categorías, pero digamos la idea es mostrarles también como de forma muy general cuáles son esos tipos de suelo que encontramos más fácilmente o los que digamos podemos ver de forma más fácil. Entonces, primero tenemos los suelos calcáreos, proceden de la descomposición de la piedra caliza, que está compuesta por carbonato de calcio, carbonatos de magnesio y otros minerales, como son el cuarzo y la arcilla, lo cual le da su color blanco. Por lo general, estos suelos los encontramos concentrados en ciertas regiones y es justamente de allí de donde se saca la piedra caliza, que es una de las materias primas para el cemento, por ejemplo. También tenemos los suelos humíferos, también llamados tierra negra, ¿cierto? Tal vez este es el suelo con el que más tenemos contacto y el que más conocemos, que se refiere justamente a esa capa superficial donde sembramos, donde hay mayor fertilidad, mayor materia orgánica, esos suelos que tienen esa capacidad de retener agua y que por lo tanto pues se permiten para la siembra. Tenemos suelos pedregosos, que son compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no retienen en nada el agua. Tenemos suelos arenosos y digamos que estos tres tal vez son los que más nos van acercando a la bioconstrucción porque pues más adelante veremos cómo de alguna forma estos son los que van a componer como el material principal para la bioconstrucción. Entonces tenemos suelos arenosos formados principalmente por arena, el contenido de limo y arcilla no sobrepasa el 20%,
Son suelos sueltos, con poca cohesión, escasa capacidad de retención de agua y sin materia orgánica. Tenemos los suelos arcillosos, que también es un tipo de suelo que podemos ver muy fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay derrumbes, cuando vemos ciertas montañas o lugares que sufren de erosión, podemos ver estas capas de suelo anaranjado, de suelo rojizo. Tienen un alto contenido de arcilla, producto de la erosión del feldespato. Son compactos, retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. Y su característica principal es que son pues, muy adherentes y plásticos. Y tenemos, por último, los suelos francos. Son suelos mezclados, o sea, es como una mixtura de los otros suelos que vimos anteriormente, entre arenosos y arcillosos, con características físicas y químicas intermedias por tratarse de suelos más equilibrados. Entonces, ese es como un primer panorama, ¿cierto?, para entender los diferentes tipos de suelo que podemos encontrar. Entonces, ya como para entrar al tema de, listo, ¿cuál es la tierra, cuál es el suelo que nos sirve para la bioconstrucción, viendo que hay tanta variedad? Entonces, por lo general, ¿cierto? Esto no pasa siempre, pero casi siempre tenemos esta primera capa, ¿cierto? Que es la que está como más relacionada con el cultivo, con la siembra, que es donde encontramos los suelos humíferos, ¿cierto? O la tierra negra, la que es muy rica en materia orgánica, y que, digamos, vamos a reservar exclusivamente para la agricultura. Esta primera capa nunca la vamos a utilizar como material para nuestra mezcla en la bioconstrucción. Entonces, es muy importante tener esa claridad. Debajo de esta capa de suelo fértil, tenemos los suelos francos, ¿cierto? Que son esos suelos que, como veíamos, son una mixtura o una combinación de otros suelos. En estas capas inferiores está la tierra que podremos utilizar para la construcción. Por lo general, pues también pasa que en algunos lugares esta tierra negra no existe o es muy delgada, entonces inmediatamente encontramos como estos suelos muy arcillosos o muy limosos, o por el contrario hay zonas donde esta tierra negra puede tener 50, 70 centímetros, por lo tanto pues tendremos que excavar un poco más para llegar hasta esos suelos francos que son los que podemos utilizar para la bioconstrucción. Listo. Entonces, ya definimos que esos suelos francos, ¿cierto? Esas capas inferiores a la capa de materia orgánica, pues es la que podemos utilizar para la bioconstrucción. Y entonces dentro de esos suelos tenemos varios elementos que son los que componen ese suelo para bioconstrucción. Tenemos por un lado un material que es activo, y digo activo porque responde a las condiciones del lugar, ¿cierto? Si se humedece, se contrae, se expande, se transforma. Entonces, es un material, digamos, que es especial y que tenemos que analizar cuidadosamente porque justamente el hecho de que sufra esas transformaciones, pues va a definir ciertos procesos dentro de la bioconstrucción. Entonces tenemos la arcilla, que es ese material activo, es el material con el grano, con las partículas más pequeñas dentro de los elementos que componen la tierra, 0.002 milímetros, y tenemos otros elementos inertes, que el más grande sería la grava, ¿cierto? Que la reconocemos porque son esas pequeñas piedras. Luego está la arena, que es como el material que está en el medio en tamaño, y luego tenemos el limo. De esa forma, entonces, conformamos el conjunto de elementos que podemos utilizar como material de bioconstrucción. Entonces, esos tres elementos inertes cumplen esa función de esqueleto, ¿cierto? Como de ser el cuerpo de la tierra, y la arcilla, con esta cualidad aglomerante, ¿cierto?, de adherencia, es la que va a permitir la unión de todos los elementos que componen nuestra tierra. Entonces, esta es nuestra tierra para construir, pero cumpliendo con ciertas proporciones. ¿Por qué? Porque, pues, como les explicaba, esta composición de limo, arena, grava, puede variar de acuerdo al lugar y, pues, por lo tanto, no la podemos utilizar después de haberla excavado, hicimos un hueco y ya tengo mi tierra, no. Vamos a ver cómo tenemos que hacer un análisis, una evaluación a ese suelo para ver qué
qué tanto cumple con los requisitos para poder ser utilizada en la bioconstrucción. Y bueno, justamente es importante entender como las diferentes propiedades de sus componentes de la tierra y tener en cuenta pues cómo se comportan entre ellas, porque eso es lo que va a permitir que la tierra tenga unas propiedades y unas características para poder ser utilizada como elemento dentro de la bioconstrucción. Entonces, el primero es como 3 requisitos que debe cumplir la tierra. El primero es la plasticidad. La tierra se deja moldear para permitir diversas formas y además muy orgánicas. La tierra debe permitir como que juguemos con ella, ¿cierto? Casi que como una plastilina podamos generar diferentes formas. También tiene que cumplir con la cohesividad. La tierra tiene la capacidad de mantener unidos todos los elementos que la componen. De otra forma vamos a tener un material que se va a desmoronar, que no va a aguantar ningún tipo de fuerza, por lo tanto debe cumplir con esta característica. Y tercero, la compactabilidad. Es la capacidad de la tierra para ser compactada mediante presión para reducir su volumen. O sea, la tierra a través de ciertos moldes, de ciertos sistemas, como las ladrilleras, como las formaletas para las tapias, pues adquiere o adopta esas formas según esos moldes. Por eso pues tengo ahí como el ejemplo del BTC, que es un bloque de tierra comprimido que se hace a través de una cimbarrán, que es como una ladrillera, pero el tema de la cohesividad, entonces vemos este material que se mantiene todo unido. Y en la plasticidad, esta imagen me parece que es muy diciente porque justamente deja en evidencia cómo la tierra nos permite recrear todas estas formas y se deja trabajar muy fácilmente. Y bueno, aquí entramos a un tema muy importante y es justamente entender uno de esos elementos que dentro de la tierra es muy importante porque es justamente el material adherente que mantiene unidos el resto de elementos, y es la arcilla, y que implica pues que la estudiemos justamente como por todas estas transformaciones que ella vive. Entonces, la arcilla pues tiene esta cualidad de adherencia, es como nuestro pegante, nuestro polvón dentro de la mezcla. La arcilla, si la vemos en un microscopio, está compuesta por unas laminitas hexagonales. Entonces esto es importante entenderlo para ver cómo repercute en su comportamiento. Entonces, la arcilla, para ser trabajada en ciertas técnicas, debemos activarla con el agua, en este caso es nuestro activador, y a través del movimiento, es decir, integramos arcilla y agua y tenemos que mover toda esa mezcla para activar las fuerzas aglutinantes de la tierra. O sea, la tierra sin el agua, digamos, no puede alcanzar esas propiedades aglutinantes que necesitamos. Entonces, a través del movimiento logramos que reaccione. Cuando la arcilla está en contacto con el agua, esas lajitas hexagonales se expanden, ¿cierto? Crecen. Y cuando se empieza a evaporar el agua, cuando se empieza a secar la arcilla, esas laminitas vuelven a su estado original, a su tamaño original. Y es ahí cuando se generan las fisuras, ¿cierto? O sea, todos esos espacios que deja la arcilla después de contraerse es lo que nos va a generar las fisuras, y esa es una de las condicionantes o situaciones que tenemos que tener muy presentes. Pero además de generar las fisuras, en ese proceso de expansión y contracción es que la arcilla atrae a las otras partículas, como la arena, como los limos, como las gravas, y es donde actúa como ese elemento adherente y que nos va a permitir como mantener unida toda nuestra mezcla. Entonces es muy importante entender lo que pasa a nivel molecular para poder definir entonces cómo vamos a mejorar la mezcla de acuerdo con esos comportamientos que va teniendo la arcilla, por ejemplo. Y bueno, si bien estamos acostumbrados a ver esta arcilla anaranjada, roja, que es la que más encontramos, ¿cierto? La que vemos con más facilidad, pues también tenemos muchos tipos de arcilla y que también están definidos por diversos colores. Tenemos la modillonita,
que es una arcilla de mayor capacidad aglutinante, y tenemos la caolinita, que es una arcilla de menor capacidad aglutinante. A pesar de que la característica principal de la arcilla es esa adherencia, pues dependiendo de los tipos, esa propiedad aglutinante puede cambiar, y es por eso que a veces cuando estamos en otros lugares, cuando fuimos a hacer un convite a la casa de otro amigo o un taller, nos parece que la arcilla del lugar no actúa igual a la arcilla que veníamos trabajando en otro lugar. Y es tal vez porque, digamos, varía en esos términos. Y pues la arcilla también nos permite diversos colores, algunos son un poquito más difíciles de obtener, pero de todas formas es posible encontrar una gran gama de tonos. Tenemos los colores rojo y naranja, que es la arcilla, pues al menos aquí en la región andina, es la arcilla que más vemos, que más encontramos, y digamos que este color se adquiere gracias al óxido de hierro, ¿cierto? A esos elementos dentro de la arcilla, dentro de la roca. También tenemos unas arcillas color marrón, que se lo da el manganeso, y también tenemos unas de color blanco, que se lo da el magnesio. Entonces, pues a veces que nos preguntamos por qué las arcillas son de esos colores, es gracias a esos elementos. Bueno, perdón, me tuve que parar porque por aquí empezó a ventear un poquito duro y se escucha mucho el ruido. Listo. Entonces, ya miramos como de forma muy general cómo se compone el suelo. Ahora la idea es mostrarles como unas formas muy sencillas para determinar la composición de la tierra que tenemos en nuestro lugar. Recordemos que no podemos sencillamente empezar a hacer un hueco, ya encontré esta tierra y vamos a utilizarla de una en la construcción. Primero tenemos que tener como la claridad de que el suelo que estamos extrayendo de nuestro espacio sí nos sirva para la bioconstrucción. Entonces podemos hacer pruebas muy sencillas para determinar la composición de la tierra de nuestro lugar y ver si la mezcla cumple con los requisitos para ser utilizada en una técnica específica. Además, recordemos que cada técnica necesita pues unas mezclas diferentes, se trabaja de manera diferente, entonces de nuevo la tierra o la forma como está compuesta no va a ser la misma para todas las técnicas. Por eso también es muy importante que cuando queramos construir pues tengamos claridad sobre cuáles son esas técnicas que queremos hacer, porque eso también va a definir entonces qué tierra vamos a usar o cómo la vamos a mejorar. Las proporciones de limo, arcilla y arena varían dependiendo de la técnica o el uso que le vayamos a dar a la tierra. Entonces, vamos a empezar a ver unas pruebas muy sencillas, son pruebas que pueden hacer ahí pues mismo en su casa, porque pues no involucra herramientas o sistemas muy tecnificados, son formas, digamos, que invitan mucho como la intuición, como a volver a sentir los materiales y a través de los diferentes sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, empezar como a identificar cómo se va componiendo nuestro suelo. Al principio puede ser un poco difícil, sobre todo porque algunos de esos materiales son muy similares, pero digamos que ya pues después de un poquito de experiencia, después de haber trabajado un poco, podemos empezar a entendernos mejor con los materiales y a identificarlos de una forma más fácil sin necesidad de hacerlos pasar pues, como por exámenes o análisis muy tecnificados. Entonces tenemos una primera prueba, que es la prueba de lavado, que es justamente a través del tacto. La idea con esta prueba es que tomamos la tierra de nuestro lugar, recordemos la tierra que está por debajo de la capa fértil, y lo humedecemos. Recordemos que siempre tenemos que humedecer la tierra pues, para activarla y poder ver realmente cómo se comporta. Entonces, si yo cogí el material y lo humedecí, si el material se siente rugoso, ¿cierto? Si es abrasivo con las manos, si siente que me está rayando y además es muy poco pegajoso, o sea, no tiene como esa capacidad adherente, podemos decir que se trata de una tierra arenosa, ¿cierto? La vemos en la primera imagen, una tierra que pues no se deja moldear, que se despolvorea fácilmente en la mano, pero que es muy, muy rugosa. Si el material, por el contrario, se siente muy fino, ¿cierto? Todo lo contrario, como esa rugosidad, no se deja moldear,
se vuelve polvo al secarse, así muy rápido. Y al frotarnos las manos, nos retiramos fácilmente el material, incluso sin habernos echado agua. Estamos hablando de que es una tierra muy limosa. Y si el material se siente fino, se siente pegajoso, si siento que es como una plastilina que lo puedo moldear, y si aún cuando me lavo las manos con el agua es difícil de quitarme esa tierra, es porque se trata de una tierra arcillosa. Como se ve en la parte de abajo, se me ven las manos totalmente sucias, siento pues la arcilla así como muy pegada de mis manos y además la tierra se deja moldear, por eso está como esa bolita en la mitad de las manos. Y aquí vale la pena hacer una anotación y es el tema entre el limo y la arcilla. Ellos a la vista son muy similares, ¿cierto? Tienen colores muy similares, naranjas, rojos, pero se comportan totalmente diferentes y digamos tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el limo puede parecer arcilla, pero al mojarlo pues no cumple con ninguna de las propiedades, sobre todo la aglutinante, que es la más importante o una de las más importantes dentro de la tierra. Por eso siempre es necesario como hacer esta evaluación a través del tacto, porque sobre todo el limo lo podemos diferenciar muy fácilmente porque es como un polvo, no se deja moldear, se quita muy fácilmente. Entonces esa es nuestra primera prueba. La segunda prueba es coger la misma tierra del lugar y hacemos una bolita de 5 centímetros de diámetro más o menos y la dejamos caer a una altura de 1,50 m hacia el piso. Y viendo la forma en la que, digamos, impacta contra esta superficie, viendo la forma en la que se aplasta, también podemos determinar si es un suelo muy arcilloso, muy limoso o muy arenoso. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, que es el de arriba, si la esfera se fisura muy poco y se aplasta levemente, es porque esta mezcla tiene una alta capacidad aglutinante, pues porque obviamente se mantuvo unida a pesar de ese impacto, por lo tanto se trata de una tierra muy arcillosa. Si la esfera se desmorona parcialmente, como en el segundo caso, quiere decir que no tiene una gran capacidad aglutinante, pero sí la necesaria para mantener gran parte de los elementos más grandes unidos. Y en el tercer caso, si nuestra esfera impactó contra el piso y se desmoronó por completo, es porque no tiene ninguna capacidad aglutinante, por lo tanto, su nivel de arcilla es casi mínimo, eso nos quiere decir que es un suelo muy arenoso. La tercera prueba es una prueba de resistencia, donde la idea es tomar la tierra de nuestro lugar, hacer como una especie de arepita o una gran pastilla, se puede ser de unos 7 centímetros de diámetro, 1 centímetro de altura, y pues la idea es esperar a que seque. Aquí lo que queremos hacer es observar qué tanto se va a fisurar y evaluar la resistencia de la tierra por ruptura y aplastamiento pues con nuestros dedos. Entonces, en el primer caso, si nosotros apretamos la pastillita, ¿cierto? Si no hay fisuración, pero se desintegra fácilmente, es porque tiene baja condición de aglutinamiento, o sea, muy poca arcilla, entonces se trata de un suelo arenoso. Si en el segundo caso es difícil de mantener la forma, porque se desintegra rápidamente, o sea, casi que la cogimos y ella solita se fue desarmando sin apretarla muy duro, y se vuelve polvo, se trata de un suelo limoso. Y si presenta fisuras y además su tamaño se reduce, ¿cierto? Si es mucho más pequeño a la pastillita que hicimos inicialmente. Y además es difícil reducirlo en polvo porque a pesar de que pueda quebrarse, se mantienen muy compactas las diferentes partes, es porque es un suelo arcilloso. Entonces, como vamos viendo, se hacen diferentes pruebas para determinar lo mismo, la cantidad de arena, de limo y de arcilla que podemos encontrar en nuestro suelo. Y eso es muy, muy importante porque se tienen que cumplir ciertas proporciones de estos materiales para poder utilizarlo en la bioconstrucción. Y tenemos una última prueba, que es una prueba de cohesión. En esta humedecemos la mezcla y moldeamos, hacemos una cinta de unos 2-3 centímetros de ancho y un poco menos de 1 centímetro de altura, o sea, es una cinta delgada y 30 centímetros de largo. La idea es que esta cinta
lo ubiquemos sobre nuestra mesa y la vamos empujando lentamente hacia el vacío y vamos midiendo el largo del pedazo que se desprendió. Esto, por ejemplo, nos permite ver de una forma muy fácil. Por ejemplo, si la cinta la fuimos corriendo y se quebró muy rápido, es porque su capacidad aglutinante es muy baja, o sea que es un suelo más bien arenoso. Y si por el contrario la cinta la empujamos mucho, casi que hasta el final, y digamos se mantuvo, pues no se reventó tan fácil, tan rápido, es porque es un material muy arcilloso. Y la idea entonces no es tener un material ni muy arcilloso, ni con mucha arena, perdón. En este caso, digamos que un buen mortero para relleno sería cuando la cinta se nos quiebre por la mitad, que justamente pues nos demuestra como el equilibrio que debe haber entre estos dos materiales. Pues, ¿y por qué? Porque pues un suelo muy arenoso que no tiene capacidad de cohesión, no lo vamos a poder, no se va a dejar moldear, no se va a dejar compactar, y un elemento demasiado arcilloso no va a tener resistencia pues a los esfuerzos de compresión y se nos va a fisurar mucho. Entonces, siempre se trata de un equilibrio entre estos elementos, y vamos a ver cómo, de acuerdo a las técnicas, pues también pueden variar esas proporciones. Entonces, y bueno, referente a estos ejemplos y a estos pequeños ejercicios muy caseros para ir determinando y ver más o menos cómo se compone el suelo, es muy importante hacer pruebas con diferentes suelos en el mismo lugar. A veces pasa que en mi propio espacio el suelo puede variar en cuestión de 1, de 2 metros, ¿cierto? El suelo puede que no sea el mismo en todo tu lote o en todo tu espacio. Entonces siempre es importante que hagamos como estas pruebas, estos ejercicios con suelos que hayamos tomado de diferentes lugares, porque pues tal vez así ya podemos determinar dónde es el espacio, cuál es el espacio donde vamos a poder encontrar ese suelo, esa tierra que podríamos utilizar en la bioconstrucción. Puede ser que en mi espacio yo tenga un lugar donde encontré una zona de tierra negra súper profunda, entonces digo, no, pues excavar aquí para llegar al suelo que puedo utilizar como material va a ser muy difícil, pero puede ser que en cuestión de 3 de 4 metros encuentre un suelo con una capa orgánica mucho más delgada que me permita llegar más rápido a esas capas de suelo que sí necesito. Entonces, eso pues importante tenerlo muy presente. Entonces, tenemos unas pruebas un poco más precisas para determinar realmente o cuál es la proporción de estos materiales dentro de nuestro suelo. Y aquí entonces entramos como al tema de la granulometría, que se refiere a la distribución de los diferentes tamaños de las partículas en un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra seca. Es decir, cada uno de los elementos que componen nuestro suelo tienen un tamaño diferente, y a través de ciertas pruebas, aprovechando ese peso, podemos también determinar qué tanto porcentaje hay de grava, de limo, de arcilla o de arena. Esto lo podemos determinar a través de una prueba de decantación, aprovechando el peso de los diferentes elementos que componen el suelo, para poder determinar un porcentaje aproximado en la mezcla y definir a continuación los aditivos para mejorar pues la tierra según la técnica de bioconstrucción que vayamos a realizar. Entonces, esta es una imagen que representa pues muy bien como esa prueba de decantación para poder determinar para poder aprovechar pues, la granulometría desde estos elementos y empezar a entender cómo se van componiendo nuestros suelos. Acá tenemos diferentes ejemplos que hice acá en mi casa de suelos que cogí de diferentes lugares cerca,
Y pues aquí vemos muy claramente cómo funciona ese proceso de decantación, que pueden hacer muy fácilmente, solo necesitan un frasco, agua y las diferentes muestras que tomen de su espacio. Entonces, como ven, esos diferentes estratos, esos diferentes horizontes, pues nos muestran como toda esa variedad de proporciones de limo, arcilla, arenas que podemos encontrar en el suelo. En esta última de acá, pues tenemos una parte de material orgánico, que es como esa pequeña capa negra de la parte de arriba, algunas raíces. Esta es una mezcla un poco más homogénea. Aquí tenemos, digamos, unas mezclas donde es más fácil, donde se marca de una manera más contundente esos diferentes elementos. Y digamos que también el color nos puede ayudar como a ir definiendo qué tipo de materiales tenemos. Entonces, vamos a hacer una prueba de decantación para definir la granulometría de la tierra y entender cómo se compone nuestro suelo. Esta prueba es muy sencilla. Lo primero es pues, tomar un frasco, ojalá de vidrio, porque el vidrio nos permite ver con mucha más claridad esos diferentes estratos que se van a ir formando. Tomamos la tierra de nuestro lugar. Es muy importante que esta tierra esté como bien pulverizada, que no esté compactada, porque, digamos, tal vez no alcance a diluirse por acción del agua. Entonces facilitemos el proceso poniendo la tierra, la podemos pasar por un tamiz, la podemos machacar para que, digamos, tengamos como una especie de polvo que fácilmente se pueda mezclar con el agua. Entonces, bueno, llenamos hasta la mitad más o menos nuestro frasco. En el segundo paso agregamos el agua hasta casi llenar el frasco y una pequeña cucharada de sal para acelerar el proceso de decantación, ¿cierto? Para facilitar que todo nuestro material pueda ir decantando, pueda ir cayendo de acuerdo a su peso. Pero este proceso realmente casi que en cuestión de 2 horas ya podemos ver más o menos los estratos. El tercero, pues cerramos el frasco. Súper importante agitar bien, ¿cierto? Para generar una mezcla como bien homogénea, casi que no se pueda como ver en un principio cómo está compuesto esto. Y ya como cuarto paso, dejamos nuestro frasquito quieto, ¿cierto? En un lugar donde no se vaya a mover para que pues, la decantación sea mucho más rápido. Y pues la dejamos ya quieta hasta que podamos ver cómo se van definiendo esas capas, ¿cierto? Que nos van a presentar justamente cómo se compone la tierra que queremos utilizar o con la que estamos trabajando o ensayando. Entonces, bueno, el tema de hacer la decantación es apenas un proceso, ¿cierto? Uno de los procesos para poder definir o al menos aproximarnos a saber cuál es ese tipo de suelo que tenemos. Cuando ya, digamos, se nos marcan estos estratos, entonces ahí podemos ir definiendo qué tipo de suelos tenemos. Por lo general, la grava, la piedra, pues es el material más pesado, siempre va a estar en la parte de abajo, en el fondo de nuestro envase. Sobre la grava, pues sigue el material con un poquito más de peso, que sería la arena, ¿cierto? Que es el segundo estrato. Luego, el que es un poco menos pesado, como el limo. Y por último, la arcilla, que es el elemento con las partículas más pequeñitas y que tal vez, digamos, es más difícil de entender su forma. Por lo general, aparece como una cinta de un color uniforme. Lo ideal es tener, o sea, para entonces un material bueno, un material base a partir del cual podamos empezar a trabajar en bioconstrucción, lo ideal es que nuestra mezcla tenga entre un 20 y un 30% de arcilla, un 20 y un 30% de limo, es decir, 25-25 y un 50% de arena. Es decir, que el material que en casi todas las técnicas va a ser muy importante, pues que predomine, va a ser la arena, ¿cierto? La arena que es el cuerpo, que es el que evita las fisuras. El limo no tiene una cualidad tan especial como la arcilla y como la arena, pero también funciona como cuerpo, ¿cierto? Como masa para permitir estructura a la técnica que vayamos a hacer. Y la arcilla
pues muy importante porque es la que va, es como el pegante y la que va a permitir que esos otros elementos inicialmente puedan estar unidos y pues podamos trabajar fácilmente con cualquier técnica. Según el resultado de la prueba de granulometría, que fue pues este proceso aquí de decantación, podemos determinar de forma aproximada el tipo de suelo con ayuda de un diagrama trilineal, que es este que tenemos acá, este triángulo, que pues lo pueden imprimir de internet, o sea, solo es que lo busquen, diagrama trilineal, y lo pueden descargar, lo pueden imprimir, y este nos va a ayudar como a definir como más o menos, entonces, según la proporción de mi tierra, ¿cierto? Según esos porcentajes, ¿qué tierra entonces puedo tener en mi lugar? Si es una tierra franco-arcillosa, ya sabemos que pues la tierra franca es justamente la que es una mixtura, pero entonces si es franco-arcillosa es porque es esta mixtura, pero la arcilla está en mayor porcentaje. Si mi tierra es franco-arenosa, franco-arcillosa arenosa, solo arcilla, si es solo limo, en la parte de abajo, si es solo arena. Y esto es importante tenerlo, es importante este ejercicio, porque pues por lo general entonces es más fácil trabajar, por ejemplo, con el suelo franco, que es el que tiene como esta mezcla como más equilibrada entre los diferentes elementos, con la franco-arcillosa, ¿cierto? Porque va a implicar que tengamos que poner menos aditivos o menos esfuerzo para mejorarlo. Sabiendo qué tipo de suelo tenemos, entonces vamos a poder decir cómo mejorar la tierra. Y bueno, hay que hacer la observación. Lastimosamente, no siempre nuestra prueba de decantación se va a ver como en esta imagen, donde están muy definidos esos estratos y de una forma muy fácil, entonces podemos sacar esos porcentajes. Y es justamente porque pues algunos de los materiales a la vista se parecen mucho. Por ejemplo, la arcilla y el limo, pues por lo general tienen unos colores muy parecidos, no tienen un tamaño como muy diferente o que se contraste demasiado. Entonces, al momento de ver nuestra prueba de decantación, es muy importante agudizar el ojo, o sea, implica un esfuerzo ocular para poder entender realmente cuáles son los estratos. Pero claro, o sea, así como tenemos esta prueba, yo por ejemplo aquí no sé realmente si es arcilla o si es limo, pues yo también me puedo apoyar en las otras pruebas de tacto, ¿cierto? Ah, bueno, digamos que yo aquí no sé si realmente tiene tanto limo, entonces voy a hacer una prueba manual para ver si esta mezcla se deja moldear, y apoyándome en esas otras pruebas, pues digamos que juntando la información y las conclusiones de cada una, puedo, digamos, aproximarme a decir cuál es el tipo de suelo con el que contamos. Esta es pues una de las pruebas que hice aquí en mi casa. La idea, si me había olvidado decirles, es que cuando llenemos nuestro frasco, lo llenemos 10 centímetros, haciendo de cuenta que esos 10 centímetros son como el 100%, y de esa forma vamos a poder sacar los porcentajes de arcilla, de limo, de arena mucho más fácil. En esta primera prueba, que fue una de esas pruebas en las que implicó mucho esfuerzo visual, porque por ejemplo, la arcilla y el limo, pues no era muy fácil detectar hasta dónde iban o si era lo mismo. Pero, por ejemplo, sobre todo con las fotografías, ya digamos ciertos tonos, ciertos colores son más evidentes y puede ser un poco más fácil de ver. En esta prueba, por ejemplo, tenemos una pequeña capa de arcilla, que es apenas el 8%, que coincide con los 8 milímetros en nuestra reglita, ¿cierto? Que es como el referente del porcentaje total. Tenemos otra capa de limo, que digamos, ahí la tierra se ve un poquito más suelta, no se ve tan compacta como esa primera capa de arcilla. Aquí el limo sería de un 15%, que son 15 milímetros en la regla. Y tenemos la capa más grande, que visualmente es muy evidente, es más fácil de determinarla, es arena, ¿cierto? La arena, digamos, ya sí podemos determinar más fácilmente su forma. Sabemos que son estos pequeños granitos, a veces pueden tener brillos. Por ejemplo, el limo es totalmente opaco, entonces desde ahí también podemos saber hacer como esa diferencia entre estos dos elementos. En este caso, la arena fue del 77%,
que serían como los 7 centímetros y piquito de la regla. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que esta mezcla tiene exceso de arena, pues es la capa más grande, y por lo tanto le falta capacidad aglutinante. Como vimos, está excediendo como ese 50%, que es el porcentaje en el que necesitamos la arena. Por lo tanto, entonces, para esta prueba, o sea, para este tipo de suelo, sabemos que tenemos que agregarle arcilla, este elemento aglutinante, para poder garantizar que haya un elemento que me esté uniendo todas las otras partículas. Para pasar de 8% en el que estaba la arcilla a un promedio de 25%. Y según esos porcentajes, donde tenemos mucha arena, o sea, más de la mitad de la prueba es arena, y tenemos un pequeño porcentaje de arcilla, pero también tenemos limo, podemos definir, según nuestro diagrama, que este es un suelo franco-arenoso, ¿cierto? Franco porque sigue combinando varios de los elementos, pero arenoso porque es el elemento que más predomina dentro de nuestra mezcla. Entonces, ese sería como un primer ejercicio, ¿cierto? Con la prueba de decantación para ir definiendo qué tipo de suelo tenemos. Yo así ya sé que entonces tengo un suelo muy arenoso y que tengo que agregarle arcilla. O como veremos más adelante, pues otros elementos para potenciar esa capacidad adherente. Pero de todas formas la arcilla, pues sí es importante incorporar. Buenísimo, Luisa. Voy a aprovechar para hacer el corte en la grabación y volver a grabar para que después nos queden partes. Y ya estamos de nuevo. Ok, Luisa, gracias. Buenísimo. Listo. Sí, por ejemplo, por acá, pues no sé si ven, por acá tengo esa prueba. Aquí pues más o menos ya por el movimiento ya otra vez las diferentes partículas empiezan a mezclar, entonces es muy importante para poder definir que la dejemos quieta y poder entender bien como esos diferentes estratos. Entonces en este caso tenemos un suelo muy arenoso, entonces pues la solución es agregarle arcilla. Y en este caso, por el contrario, tenemos un suelo que además en el que pues cambia el color, si tenemos un color mucho más rojo, lo cual también pues nos va mostrando como esa variedad de tonos que podemos ir encontrando, un color muy bonito, un rojo, un vino tinto. En este caso pasa todo lo contrario, ¿cierto? La capa más grande es la de arcilla, que corresponde al 60%. Digamos que en este caso tal vez pueda que haya limo, pero bueno, la prueba no estuvo como el suficiente tiempo quieta para demostrar todos los estratos. De hecho, acá se puede ver, están como esas líneas verticales, que si uno se acerca, uno todavía puede ver como las partículas más pequeñitas están subiendo, ¿cierto? Para depositarse en esta parte de arriba, tal vez le faltó más tiempo, pero desde ya podemos saber que es un suelo muy arcilloso, puede que tenga un contenido de limo, y tiene muy poca arena. Es decir, tenemos aquí mucha capacidad aglutinante, pero esa cantidad de arcilla pues puede resultar en muchas fisuraciones, y la falta de arena pues es el elemento que va a evitar las fisuras y además es uno de los elementos más importantes para darle cuerpo a nuestra mezcla. Entonces esta mezcla tiene un exceso de arcilla, por lo tanto le falta estructura y puede generar más fisuras. Es necesario entonces agregar arena para pasar del 30% en el que está en este momento a un 50% y de esa forma equilibrar nuestra mezcla para que la podamos utilizar o nos sirva de base y la podamos mejorar pues, como más fácilmente para poderla utilizar en alguna de las técnicas. Según estos porcentajes, tenemos que este suelo puede ser arcilloso, arenoso, pues porque no tiene limo, o sea, no es franco, no tiene como este primer concepto, porque no está combinando todos los materiales, en este caso solo tiene dos de los elementos, que es la arcilla y la arena, y como la arcilla pues es el predominante, entonces hablamos de un arcillo arenoso, ¿cierto? Más arcilla y un pequeño porcentaje de arena. Bueno, entonces no siempre vamos a encontrar
la tierra con las proporciones perfectas. Y también de acuerdo pues como a las condiciones ambientales, climáticas, nos vamos a ver en la necesidad de proteger, bueno, o de mejorar nuestras mezclas para que nuestra bioconstrucción esté protegida de la humedad, ya sea por la lluvia, por la humedad que se transmite desde el suelo, para protegerla del sol, porque recordemos que también pues como que estos contrastes climáticos, si le da el sol directamente y luego, digamos, hay un evento de lluvia, pues estos cambios climáticos tan bruscos también pueden generar ciertas afectaciones en los muros y los revoques. El tipo de diseño de nuestra vivienda también va a determinar entonces qué aditivos utilizar, porque por ejemplo, no es lo mismo que yo haga unos grandes aleros, ¿cierto? Que proyecte mi techo después de los muros. Eso implica que el muro va a estar naturalmente más protegido de la lluvia, entonces no voy a tener que utilizar tantos aditivos o preocuparme por mejorar tanto la mezcla. Si por el contrario yo quiero un diseño más moderno, más contemporáneo, de muros áticos, ¿cierto? Que son los muros que ocultan las cubiertas, pues obviamente el muro ahí sí le va a estar dando directamente la lluvia, el sol, entonces eso implica que nuestro muro en tierra pues va a necesitar muchos más aditivos para garantizar que pueda resistir como a todos estos embates de la naturaleza y del clima. Entonces, los aditivos, tenemos aditivos minerales y aditivos orgánicos. Los aditivos minerales nos van a ayudar a evitar las fisuras, ¿cierto? Que se generan justamente por la expansión y contracción de la arcilla. Ya veíamos en la primera clase que las fisuras pueden debilitar los revoques, sobre todo estos pequeños espacios son la oportunidad para que algunos bichitos e insectos empiecen a alojar. El agua también puede empezar a entrar por esas fisuras, entonces no es muy recomendable mantenerlas, a menos de que sea, digamos, un tema estético que hagamos al interior y bueno, ya como con otro tipo de acabados. Con los aditivos minerales podemos aumentar la resistencia a la erosión cuando los muros están expuestos a eventos de lluvia y humedad del suelo. Los estabilizadores, en este caso vamos a ver 3, entre ellos está la cal y el cemento. Lo que estos hacen, digamos, como a nivel molecular, para entender un poco como toda la magia o la química que sucede dentro de los muros, que obviamente pues no es perceptible a esta escala para nosotros. La cal y el cemento cubren los minerales de la arcilla y previenen que el agua los alcance y provoque este proceso de expansión que luego va a generar las fisuras. Entonces, como aditivos minerales, pues primero tenemos la arena. Como vimos, la arena, además de ser pues parte de la estructura y del cuerpo de nuestra mezcla, evita las fisuras, porque la arena pues es un elemento inerte, es un elemento que no se va a transformar, entonces está en la capacidad de llenar como todos los espacios que deja la arcilla después de hacer este proceso de expansión y de contracción. Entonces la arena pues es muy importante porque va a permitir como estos acabados mucho más prolijos, mucho más limpios, y las fisuras, justamente como lo vemos en la parte de abajo, aquí este revoque que es como un poquito más rojizo, ahí vemos como este revoque tiene varias fisuras y es porque tiene un nivel de arena muy bajo. Después de ver que esto pasó, entonces listos, nos dimos cuenta que teníamos que adicionarle arena a nuestra mezcla, y es así como en un segundo momento, en una segunda prueba, ya tenemos un revoque que no muestra ninguna fisura. La arena tiene una granulometría variada, o sea, la arena no siempre es del mismo tamaño. De hecho, dependiendo pues, de ese tamaño, es que tiene diferentes usos en la bioconstrucción. La arena fina, por ejemplo, que es esta arena muy suave, es la que utilizamos para los revoques finales, que es la que le va a dar el acabado a nuestra construcción. Y pues evita la aparición de fisuras por la contracción natural de la arcilla. Podemos encontrar suelos con arenas de cantos irregulares. Ahí también pues vamos a un tema de que además de que tiene tamaños diferentes, también hay diferentes tipos de arena en términos de la forma, y eso también influye mucho como en esa capacidad de evitar fisuras de la arena. Entonces podemos encontrar suelos con arenas de cantos irregulares, que si lo miramos en un microscopio
Las lajitas tienen como una forma de estrellita, como con muchas puntas, y esto permite que tenga pues mayor cohesión entre sí, porque esas irregularidades van a hacer que se enrede más. Entonces tenemos como unas superficies arenosas mucho más fuertes. Y también tenemos las arenas de río, que son las de canto rodado, que pues si miramos como cada particulita son circulares, por lo tanto entre ellas hay menos contacto y hay menos cohesión, y entonces tiene menos capacidad de adherencia y de evitar fisuras. De todas formas, los dos tipos de arena se utilizan porque pues la idea es utilizar la arena que tengamos en el lugar. El tema de la arena se determina, digamos, como por el historial de descomposición de ciertas rocas en un lugar geográfico específico. Aquí, por ejemplo, tenemos es más como las arenas de río, ¿cierto? Que se sacan justamente de los lechos de los ríos. En otros lugares, como en Boyacá, por ejemplo, que las arenas se extraen de canteras, son estas arenas entonces como más irregulares, y que hemos visto, pues yo que he podido trabajar con las dos, he visto justamente como esas que son de canteras más irregulares sí tienen mayor capacidad de adherencia. Pero entonces, bueno, podemos utilizar las dos, y vamos a ver entonces también como el tipo de arena que utilizamos, pues también nos va a obligar a utilizar como otros aditivos que complementen o refuercen como esa capacidad de adhesión de la mezcla. Y bueno, la arena funciona como la estructura de la mezcla, como lo vimos al principio. Tenemos otro aditivo, que es el cemento. Pues recordemos que el cemento es uno de esos materiales transformados industrialmente, que si bien sabemos que tiene pues una huella ecológica muy grande, que la idea es usarlo lo menos posible dentro de la bioconstrucción, en ciertos casos, por ejemplo, para algunas técnicas como el BTC, o cuando tenemos unos muros totalmente expuestos, pues nos vemos la necesidad de utilizar este tipo de aditivos. Por eso, repito, es muy importante cómo el diseño va a determinar los elementos que vamos a utilizar. Si lo que queremos es tratar de no utilizar muchos aditivos transformados industrialmente como el cemento, pues entonces optemos por unas viviendas con aleros, con grandes zócalos, para que los muros se puedan proteger de forma más natural. Entonces tenemos el cemento. De todas formas, este elemento se utiliza, pues si se utiliza correctamente, se hace con porcentajes muy bajos. El cemento es uno de los aditivos minerales que se recomiendan para tierras con poca arcilla. Entonces, ahí también vamos. Si sabemos que nuestro suelo es muy pobre en arcilla, pues es mejor entonces utilizar el cemento, por ejemplo. En el caso del BTC, que son estos bloques que vemos aquí abajo de la imagen del cemento, el BTC es el bloque de tierra comprimido. En este bloque se utiliza un 11% de cemento de la mezcla total, pues que es poco, para estabilizar y garantizar que este elemento tenga la resistencia a la compresión mínima exigida por la norma. Recordemos que el BTC es uno de esos elementos cuyo material pues base es la tierra, y que está dentro de las normativas, ¿cierto? Está legalizado por así decirlo, pero entonces esta normativa también nos obliga a utilizar este porcentaje de cemento para estabilizar la mezcla, y que cumpla pues como con todas estas características físicas. Podemos utilizar un 6% de cemento en revoques de tierra para favorecer su impermeabilización. Como decíamos, el cemento ayuda a mejorar la resistencia a la erosión, es decir, que le permite a los muros ser impermeables para que el agua no los afecte, no pase hacia el muro. Y en este caso, cuando lo utilizamos así, también se utiliza junto con otro 6% de cal. En este caso en particular, tanto la cal como el cemento se utilizan pues en su estado seco, ¿cierto? Se saca como la porción de cal, así recién como sale del costal de cemento, y se espolvorea encima de la mezcla para luego pues combinarla bien. Entonces, y por ejemplo acá, pues para el caso de los revoques tenemos este ejemplo, este detalle de revoque final, que es con esos porcentajes de cal y cemento, y que realmente, digamos, pues logra protegerse de la lluvia, y también genera
un acabado pues muy estético, muy bonito, y aclara pues naturalmente, como la cal y el cemento son materiales pues tan claros, casi que grises claros, blancos, pues obviamente eso nos va a determinar una mezcla de revoque en tonos muy claros también. En una observación, pues el cemento puede ser muy abrasivo con la piel, con las manos, las raja, es muy incómoda la sensación después de trabajar con él, entonces es importante manipularlo con guantes, es como la recomendación. Entonces, tenemos el cemento, que es como de esos primeros aditivos minerales. Tenemos el segundo, y es el que pues, personalmente más me gusta, por lo que decíamos la vez pasada, de que a pesar de que también está transformado industrialmente, pues su impacto ambiental por el gasto energético es menor que el del cemento, y digamos que dialoga de una forma mucho más coherente con la tierra. La cal, esta por el contrario es muy recomendada para usar con tierras de mucha arcilla, porque su reacción, ¿cierto? O sea, para activar esas capacidades impermeabilizantes, ella necesita estar en contacto con muchas partículas de arcilla. Por eso es más recomendable utilizarla con suelos de este tipo. Cuando estos dos elementos se integran, se generan aglomeraciones de las partículas finas, que es justamente lo que evitan la penetración del agua. La cal tiene una característica y es que ella se sigue como endureciendo, sigue adquiriendo como esa cualidad de piedra caliza cuando está en contacto con el dióxido de carbono del entorno. Lo que yo les decía de que los muros en cal tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono, y además ellos utilizan eso para seguir aumentando como todo ese proceso de dureza para permitir una mayor impermeabilización de los muros. Entonces va teniendo como diferentes ventajas, a pesar de que la estábamos utilizando para un único fin, que era el de impermeabilizar. La cal además actúa como insecticida, evitando que algunos insectos puedan alojarse en los muros de tierra. Esto es, digamos, una gran ventaja, porque pues la preocupación de muchas personas, o uno de esos temas con los que más se ha satanizado la tierra, es que los muros en tierra alojan muchos bichos, entonces es peligroso. Bueno, cuando utilizamos como cierto porcentaje de cal, ya sea dentro de la mezcla como tal o como pintura, pues de alguna forma le estamos como permitiendo este proceso de limpieza, ¿cierto? Al muro, para evitar que haya bichos e insectos. Para ser utilizada en revoques exteriores, ¿cierto? Que recordemos son los que van a estar más en contacto con el agua y que debemos impermeabilizar, la cal, a diferencia del proceso anterior donde se utiliza en estado seco, en este caso sí la debemos poner a hidratar durante varios días, ¿cierto? En un balde mezclamos con agua pues una parte de cal y una parte de agua, y a continuación, después de que hayan pasado muchos días y ya esté como en ese proceso de hidratación, como para activar todas esas propiedades, la podemos agregar a la mezcla del revoque, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, el revoque utiliza una parte, pues, unas partes de arena, eso también va a variar de acuerdo al lugar, digamos que en este caso serían 2 partes de arena, media parte de arcilla, que es el aglutinante, y media parte de cal hidratada, en este caso espesa, ¿cierto? Porque si la utilizamos muy líquida, eso nos va a obligar a utilizar mucha más arena para alcanzar la plasticidad o como el estado en el que tenemos que utilizar la tierra. Y, por ejemplo, acá tenemos este caso, esta imagen del centro, que es un revoque que hicimos con cal, utilizándola así, o sea, hidratándola e integrándola directamente al revoque para que ese fuera como el acabado final. Y obviamente pues es una mezcla, a pesar de que teníamos una arcilla muy naranjada, pues naturalmente por el color de la cal se aclara nuestra mezcla. Entonces también hay que tener presente que de acuerdo a los aditivos que vayamos integrando, eso también va a hacer que varíen los tonos y los colores, pues para tener presente eso ya como en el tema más estético de la construcción. Para ser utilizada como pintura, que es como tradicionalmente la hemos visto, ¿cierto? Hablábamos la vez pasada cómo es muy, muy común ver estas casas en los pueblos, en los centros históricos, pintados de blanco, por lo general es con esta cal, pero pues como decía entonces es muy importante saber cómo se prepara y cómo se aplica
la cal cuando es en pintura, ¿cierto? También la ponemos a hidratar, esta vez con más agua para lograr una mezcla más aguada. La idea es poner 3 capas, esperando que cada capa se seque para que el muro vaya absorbiendo de a poco esta mezcla. Recordemos que pues, al ser un material transformado ya tiene como unas propiedades de dureza diferentes, por lo tanto cuando tenemos estas capas de pintura muy gruesas, impedimos que el muro siga respirando y como lo que queremos es mantener esa cualidad de inercia térmica del muro, pues la idea es aplicar bien la pintura para que nos cumple la función de impermeabilizante, nos lo da la cal, pero que también, por la forma en como la aplicamos, permita que el muro siga teniendo, como esta capacidad de respirar y de transmitir la temperatura del exterior hacia el interior para mantener pues, como el clima interno agradable. Reacciona al dióxido de carbono, como decía al principio, le parece pues, una gran ventaja ambiental. Y de nuevo, muy similar a la cal, pues también puede ser muy abrasivo, un poco muy abrasivo con las manos, entonces es mejor utilizar también los guantes. Y bueno, ahora tenemos entonces los aditivos orgánicos. Son aditivos que no se han transformado industrialmente, que no han pasado por un proceso de cocción como el cemento, como la cal. Por lo tanto, pues en términos de la huella ambiental, pues es mucho más baja y obviamente va a conversar mucho mejor con la tierra que va a estar componiendo nuestros muros. La naturaleza y los animales nos facilitan muchos elementos que podemos integrar a la tierra para mejorar sus capacidades constructivas y esta vez de forma más natural a comparación de algunos de los aditivos minerales que acabamos de ver. Entonces, volviendo como a esta necesidad de impermeabilizar un poco los muros, de darle resistencia a la abrasión, creo que esta es la primera vez que aparece esta nueva característica, bueno, o esta nueva situación a la que debe responder la tierra. En el tema de los revoques, que la idea es que cuando toquemos un muro, pues no se desprenda polvo, no se desprendan las partículas, la idea es que todo esté muy bien adherido, ¿cierto?, en la mezcla, y por ejemplo, el estiércol de vaca nos va a permitir aumentar esa resistencia y también le aporta en cierto porcentaje un poco de impermeabilidad. Entonces, para activar sus propiedades aglutinantes, o sea, lo que nos interesa de este material es que de nuevo juega como ese papel de aglutinador, ¿cierto? Como este pegante natural para mantener todas las partículas unidas. Para poder activar, digamos, o aprovechar esa capacidad aglutinante, primero debemos hacerlo pasar por un proceso de fermentación, ¿cierto? Entonces, en este caso, para explicarlo muy rápidamente, el proceso de fermentación implica que lo mezclemos con 3 partes iguales, una parte de estiércol de vaca, que puede estar fresco, una parte de barbotina, la barbotina es la arcilla líquida, ¿cierto? Como si fuera un yogur de arcilla, y una parte de agua. Entonces tenemos 3 partes iguales, esto todo lo mezclamos en una caneca, en un tacho, y lo tapamos muy bien para evitar que entren insectos. Y digamos que este proceso de fermentación en el que estamos permitiendo que el estiércol y la barbotina estén en constante contacto, y es justamente como la integración de estos 2 elementos lo que permite potenciar esas cualidades aglutinantes del estiércol de vaca, lo que pues vamos a aprovechar a continuación. Y ya cuando tengamos después de 3 días, mínimo 3 días de proceso de fermentación, ya podemos utilizar media parte, una parte de ese estiércol dentro de la mezcla de nuestros revoques, por ejemplo. Entonces acá tenemos también otro ejemplo de cómo se ve en el revoque, además de que está cumpliendo pues como con esa cualidad de aglutinar. Estéticamente siempre me ha parecido que es muy bonito el acabado, porque pues sabemos que el estiércol también tiene como esas pequeñas fibras que han sido procesadas muchas veces, ¿cierto?, en los estómagos de las vacas, por lo tanto son fibras, son muy, muy finitas y le permite como este acabado con un poco más de textura a las paredes. Y obviamente
pues tenemos que saber que va a oscurecer los revoques, entonces es algo para tener presente, pero cumple muy bien con esas cualidades de evitar pues un poco de aumentar la resistencia a la erosión y a la abrasión. Obviamente no de la misma forma como lo hace la cal y el cemento, por lo tanto, si lo vamos a utilizar, pues de todas formas tiene que ser en muros que tengan alerus. Este es un súper producto que además se viene utilizando para muchas otras cosas y obviamente pues en la bioconstrucción no podía dejar de jugar un papel importante, es la penca de sábila y el nopal, que son como estas plantas desérticas de fácil manutención, pues como porque necesitan mucha agua. Las hemos visto, por ejemplo, aquí en la ciudad se ve mucho el nopal, a veces la gente cree que es algo meramente ornamental, pero pues también se puede comer, también se puede utilizar en la bioconstrucción, igual que la penca de sábila. En este caso, también tienen como una propiedad aglutinante e impermeabilizante. En este caso, lo que más nos interesa es como toda esa babita que suelta el cristal interno, entonces como todo este cuerpo transparente que tienen estas plantas. Y en este caso también necesitamos poner a fermentar, ¿cierto? Estos productos para pues, potenciar mucho más esas capacidades aglutinantes. Para el caso de la pintura se puede utilizar tanto para pintura como integrarlo al revoque fino para pues, permitirle como esa capacidad adherente y un poco impermeabilizante a los revoques. Recordemos que también es del gusto de cada uno definir si el acabado de su casa va a ser con la pintura o si es con el revoque, y en el revoque pues ya está el color. Para el caso de la pintura, de una forma pues muy fácil, obviamente esto puede variar, pero como para que lo tengamos presente, son 4 litros de agua por una hoja de nopal, entonces ya sabemos que de acuerdo a las hojas de nopal que vayamos a utilizar, pues va variando la cantidad de agua, media libra de cal. De nuevo utilizamos la cal para pues, ayudar a que esa condición adherente mejore mucho más, y ya los ferrites de colores o los colores minerales que le queramos agregar para pues, permitir un tono en específico. Y también, como les decía, esta misma mezcla pues se la podemos agregar una parte, media parte de esta mezcla a la tierra que vayamos a utilizar para los revoques. Bueno, otro de estos aditivos orgánicos es el engrudo. Pues yo creo que muchos lo conocemos porque pues nos tocó hacerlo a forma de colbón, así muy casero, en el colegio, por ejemplo, y en la bioconstrucción, de nuevo, nos sirve mucho para permitir esas propiedades adherentes, para aumentar la resistencia a la abrasión de los muros. Ese es un material, es como un adhesivo natural que se hace a partir de alguna fécula, ya sea de maíz, de trigo, de yuca, para aumentar, pues, al igual que lo hace el estiércol fermentado, la resistencia a la abrasión y a la erosión. O sea, casi que todos los aditivos que hemos visto, digamos, cumplen la misma función, solo que pues la idea es como tener diferentes opciones, ¿cierto? Porque de acuerdo a los recursos que tengamos en el lugar, al recurso económico, pues ya veremos qué podemos utilizar. Y en este caso, por ejemplo, con el tema del engrudo, también lo determina mucho el clima. Entonces yo les comento, por ejemplo, que en ciertos lugares que son muy húmedos y muy calientes, los muros en los que integremos el engrudo, les puede salir hongo. O sea, este elemento, esta mezcla reacciona de esa forma en ciertos climas. Es por eso que cuando esto pasa, pues una de las alternativas entonces para mantener algún aditivo que nos ayude como en esa capacidad adherente puede ser entonces el estiércol fermentado. O sea, cada lugar nos irá diciendo cuál es el mejor aditivo para ser utilizado. De nuevo, pues entonces también el engrudo lo podemos utilizar, lo podemos agregar directamente a la mezcla que vayamos a utilizar para nuestro revoque.
Y acá abajo pues está la receta, es muy fácil, 1 kilo de harina común diluido en 2 litros de agua fría, y se le suman 4 litros de agua hirviendo, tiene que estar hirviendo para que esta mezcla pueda reaccionar y quedar como este polvón, que es lo que necesitamos. Y ya pues se deja enfriar y ya luego pues se le agrega a la mezcla del revoque. Este aditivo es muy fácil de hacer, es muy económico, y realmente los resultados, por ejemplo, para los revoques es excelente, porque se ve la diferencia en la dureza, en la resistencia, cómo evita que caiga polvo. Entonces es un aditivo que recomiendo mucho, la verdad, excepto cuando, digamos, estamos en un lugar húmedo donde le puede salir hongo a los muros. Y bueno, por último, entre los aditivos orgánicos también tenemos las fibras, tenemos la paja, la viruta y de nuevo pues el estiércol, pero en este caso de caballo. Este tipo de aditivos está más dirigido a favorecer el aislamiento térmico o aumentar el aislamiento térmico de la tierra, que como dice ahí se puede incrementar añadiendo aditivos porosos como la paja, ¿cierto? Que pues son como los tallos de cereales que después de que una vez secos pues ya los podemos utilizar. La paja además ayuda a reducir las fisuras porque actúa como este esqueleto o como este elemento que me amarra toda la mezcla, entonces obviamente va a evitar que la mezcla se separe y genere pues como estas fisuras. Entonces tiene este doble propósito de aislamiento térmico y de prevenir las fisuras. También en términos del aislamiento térmico se puede utilizar el estiércol de caballo. Ese es uno de los elementos que tradicionalmente más se ha utilizado, sobre todo para el hielo del bareque, pues es un recurso que las personas tenían a la mano, y a diferencia del estiércol de vaca, ese también tiene unas fibras, pero mucho más largas, ¿cierto? Porque no son tan procesadas dentro del estómago del caballo, y pues pueden servir como fibras, ¿cierto? Como lleno de los muros, también permitiendo como un mayor aislamiento térmico, que es lo que pues va a permitir que el clima interno de las viviendas sea mucho más agradable. Cuando utilizamos estas técnicas donde, digamos, el material principal es la paja, pues tenemos unos muros mucho más livianos, y que, digamos, también podemos ahorrar mucho más en tierra, porque pues para el caso de los muros en paja, ya sea en bareque, ya sea la paja encofrada, ya sean los bloques de paja alivianados, pues solo hay que mezclarlos con la arcilla líquida, no es necesario adicionar la arena, y ya se utilizan directamente así para conformar los muros. Entonces, bueno, pues esos fueron fue como este momento para ilustrarlos sobre la composición del suelo, sobre esos ejercicios muy fáciles que podemos hacer para empezar a determinar cómo se compone nuestro suelo y qué aditivos, tanto minerales como naturales, podemos utilizar para mejorar la tierra que vamos a utilizar para la bioconstrucción. Entonces, por hoy dejo ahí, y pues si quieren ya podemos empezar como a comentar, como si tenemos preguntas. Gracias, Luisa. Muchas gracias, muy buenísimo. Muy bueno. Acá en el chat hay varias preguntas, te cuento. Y también, si quieres, podemos ahora al principio abrir el micrófono si es que alguien quiere hacer una pregunta en direct. Y si no, paso a las preguntas del chat. Bueno, parece que no. Entonces, sin lugar a dudas, Luisa, me parece que, bueno, que los materiales de construcción, digamos, como si hablamos de la bioconstrucción, el corazón de la bioconstrucción, sin lugar a dudas, son los materiales que utilicemos, ¿no? Y acá Agustina estaba preguntando sobre cuál recomendación hay para cuando uno hace y extrae, ¿no?, una cantidad de tierra para hacer las primeras pruebas, si se mezclan, cómo es el ideal de la extracción, a qué profundidad,
tendría que hacerse esa extracción, y por ahí un poco comentarte que también está la parte de la cimentación. Entonces, hasta qué profundidad se puede llegar con esa extracción para hacer bien las pruebas y los ensayos. Claro, hay varias situaciones. Obviamente lo primero siempre es poder aprovechar el suelo que resulta de la excavación para hacer las brechas donde van a estar las fundaciones de nuestra construcción. Obviamente esa tierra también tiene que pasar por un proceso de análisis, porque no es como que listo, ya saqué toda esa tierra, la voy a utilizar. Tal vez esa tierra, digamos, no tiene las proporciones de limo, arcilla, arena que necesitamos y que son óptimas para poderlas utilizar en la bioconstrucción. Entonces también esa tierra, una porción muy pequeña, o sea, casi que, vean, o sea, lo que me cabe en esta botellita es una cantidad muy pequeña de tierra la que tengo que extraer para hacer la evaluación. Obviamente tengo que extraer de diferentes lugares, porque como dije, la tierra puede variar en cuestión de metros, pero, o sea, cuando decimos extracción, no se imaginen una escala gigante, o sea, estamos hablando de sacar unas pruebas que me pueden caber fácilmente en estos frascos de vidrio. Entonces, tanto para la tierra que resulta de esas brechas de la cimentación, como la que estamos extrayendo de diferentes lugares, pues no es mucha, pero digamos, todas siempre tienen que pasar por estas evaluaciones, ya sea de la prueba de decantación o esas otras pruebas manuales para determinar a través del tacto, del mismo olor, ¿cierto? De los sentidos, cómo se va componiendo. Y la pregunta sobre a qué profundidad es justo después de la capa orgánica, que es la capa negra, o sea, que por lo general es una capa negra que huele a bosque, que puede tener animalitos, ciertos microorganismos. Después de esa capa es que podemos sacar la tierra para hacerle estas pruebas. De todas formas, si tú sacas toda la tierra, independiente, pues, si mantienes la orgánica, en la prueba de granulometría también se te va a decantar esa capa de suelo negro con sus ramitas, con sus hierbitas, pero la idea sí es como tratar de llegar hasta esos estratos después del suelo negro. Y ese suelo negro puede variar mucho. O sea, yo he visto aquí en Antioquia lugares donde ese suelo negro tiene 70 centímetros de profundidad. Y también he visto aquí en Medellín, sobre todo en las laderas, son suelos muy pobres en materia orgánica. Uno ve casi que el suelo expuesto, un suelo arcilloso. Entonces eso varía de acuerdo al lugar. Es saber cuál es el suelo que necesitamos y tener como referente siempre, listo, no es el orgánico, no es el negro, es después de eso. Gracias, perfecto. Porque además, digamos que el suelo negro nos sirve para el techo, que lo veremos más adelante, nos sirve también para las huertas, que también lo veremos un poco más adelante, eso es lo que se conserva, y a partir de ahí también empezamos a observar la tierra para hacer estos test, y además, bueno, para saber cómo y hasta qué profundidad tenemos que ubicar nuestra cimentación, cosa que también vamos a ir mirando. Y acá preguntan cómo se sacan las muestras y si importa o no que esa tierra se mezcle. ¿Se mezcle con qué? Se mezcle cuando está sacando la prueba. Bueno, la extracción es muy sencilla, solo tienen que coger ni siquiera una pala, porque no hay que hacer un hueco tan ancho. Con un palín de esos de jardinería basta con que hagan un huequito de unos 20 centímetros, empiecen a excavar hasta encontrar como este sustrato de suelo más arcilloso, más limoso, que es diferente a la tierra negra. Es solo sacarlo. Y obviamente, yo no sé si de pronto se refiere al tema de mezclarlo, en que se mezclen como las diferentes capas. Justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En la prueba de granulometría pulverizamos todo eso sin importar cómo estaba estratificado, y vamos a mezclar todo eso con agua para que luego se decante y nos vaya mostrando los diferentes tipos de estas partículas. Recordemos que, o sea, en el suelo no es que vamos a encontrar la estratificación que vemos en la prueba de decantación, ¿cierto? O sea, en el suelo no está dividido por limos, por arenas, no. En los suelos todo eso está mezclado en diferentes proporciones, y antes lo que hacemos con la prueba de decantación es dejar mucho más eso en evidencia para ver
de qué está compuesto nuestro suelo. Bien, dice también si es necesario hacer un análisis de suelo importante, o con lo que estamos haciendo basta. Importante se refiere tal vez a algo más tecnificado. Claro. O sea, uno puede hacer las pruebas más avanzadas, o sea, tú puedes llevar tu suelo a un laboratorio y en el laboratorio te van a decir hasta el tipo de arcilla que tienes, el tipo de arena, pero como les dije, todo varía. Con estas pruebas solo nos aproximamos a ver cantidad de arena en general, cantidad de arcilla, cantidad de limo, pero claro, yo puedo llevar eso a un laboratorio para que me den una caracterización súper precisa y definida. O sea, yo soy la que decide qué tanto complejizo ese proceso o qué tan manual y sencillo lo hago. Yo, pues, por lo general siempre he optado por hacerlo de una forma muy sencilla. Me he dado cuenta que realmente a través de estas pruebas, muy del tacto, muy de sentir la tierra, no es tan difícil detectar cómo se compone y la prueba de la botella de la decantación nos puede arrojar de una forma muy aproximada, muy precisa, cómo se compone ese suelo. Entonces puede ser muy fácil o muy difícil, como uno lo prefiera. Buenísimo. Preguntas acá también, muy buenas preguntas. ¿Se puede utilizar ceniza? Y otra vez, ¿siempre es necesario utilizar cal o cemento? Bueno, yo la ceniza no la he utilizado, pero tengo entendido que actúa de forma muy similar a la cal. Pero pues yo la verdad no la he utilizado, yo no sé si Pauli ha tenido la oportunidad de utilizarla, solo la he utilizado en agricultura para enriquecer y mejorar suelos cuando son muy arcillosos, por ejemplo, pero en construcción todavía no la he utilizado. Y la segunda pregunta... Sí, ¿la cal y el cemento siempre es necesario o es más recomendable también para paredes o para cimentación? ¿Dónde es más recomendable usar la cal y el cemento en nuestra mezcla? Listo. Bueno, el cemento puede estar en diferentes procesos, sí o sí siempre va a estar en la fundación. Pues al menos el tema de la fundación siempre lo he hecho de la forma convencional, como me enseñaron. No conozco una forma alternativa que me garantice que las estructuras estén seguras y puedan resistir cualquier evento de sismo. Entonces, en el tema de las fundaciones, pues yo sí me voy con la típica de concreto, ¿cierto? De vigas, ya sea o zapatas o pilotes con sus armazones en hierro, pues, y sus llenos en concreto. Y como dije ya en el resto de la construcción, el tema del cemento y de la cal va a depender mucho del diseño de nuestra casa. Si nosotros se nos dio por hacer un diseño muy moderno, tipo contenedor, tipo caja de muros áticos, sí o sí me va a tocar ser un poco más agresiva en el uso de ciertos aditivos para proteger esa fachada, porque entonces yo no puedo decir, bueno, no, es que yo lo quiero en tierra. O sea, el hecho de que lo hagas en tierra implica que con el primer aguacero se te va a empezar a caer el material, eso implica que vas a tener que estar haciendo muchas más mejoras, muchas más renovaciones, y la idea es que antes de la construcción en tierra nos facilite y nos evite como todas estas complicaciones. Entonces, el tema del diseño determina mucho qué aditivos vamos a utilizar en nuestros muros. Y cuando el muro, pues sí o sí le da directamente el agua, obviamente eso también influye mucho el tipo de clima que tenemos. Como vimos en los referentes en África, pues allá hay lugares donde llueve una vez al año, allá se pueden dar el lujo de dejar la tierra expuesta, de hacerle como unos pequeños tratamientos de alisado para cerrar los poros y que sea un poco más impermeable. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, no, o sea, aquí llueve en cualquier momento y en ese momento se te va tu revoque en tierra. Entonces, si queremos evitar el uso de cemento ya en los muros, por ejemplo, pues hagamos grandes aleros, hagamos buenos zapatos, que son como estos zócalos en materiales resistentes como piedra, como cerámicas, que nuestros muros empiecen después de 50 centímetros y de esa forma garantizamos que el muro va a ser protegido sin la necesidad de utilizar unos aditivos muy agresivos como la cal y el cemento. Perfecto, gracias. Y también hay dudas con respecto a la proporción de humedad que se debe poner a la mezcla o a la tierra para hacer los ensayos. Listo, la idea es que
cuando yo coja la mezcla, la tierrita, que al apretarla ella no me escurra agua, por ejemplo, entre los espacios de mis dedos, o sea, que la humedad sea la mínima para permitir lograr como unir todo el material. La idea no es que la mezcla escurra, porque entonces cuando yo, digamos, sobrehidrato mi mezcla, pues pasan varias cosas. Me voy a demorar más en ver lo que va a resultar de la prueba, y también puedo, digamos, que haya mucha más fisuración, o sea, entre más hidratación, entre más humedad yo le ponga a mi mezcla, más fisuración voy a causarle, y tal vez esté como entorpeciendo el resultado que naturalmente me mostraría la prueba si la humedezco muy brevemente. O sea, la idea es que nunca me escurra agua si yo aprieto, por ejemplo, la mezcla, que sea lo mínimo para que se deje moldear, lo mínimo. Exceptuando en la técnica de la botella, que tiene que tener agua, por lo menos 3/4 partes de arriba, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, aquí sí está totalmente hidratada, o sea, aquí yo trituré todo mi suelo, lo puse en la botella y llené totalmente el envase, o sea, aquí sí que hidraté totalmente la mezcla para que el suelo pueda, para que las diferentes partículas del suelo puedan empezar a decantarse y me muestren como esas diferentes capas. En este caso, sí es una prueba que depende pues 100% del agua. ¿Y esa la moviste también? ¿Le hiciste shake a la mezcla o no? Sí, por ejemplo, aquí en la presentación solo mostré esas dos, en las que, digamos, fue más fácil definir los estratos. Esta, por ejemplo, fue una prueba muy forzadita, ¿cierto? Donde aquí, digamos, no tomé suelo, sino que hice como la capa de arena, luego le puse como una capa de arcilla, solo como para mostrar cómo se debería ver al final si permitimos que se decante en un tiempo prudente. Y hay otras que sí fue muy difícil determinar, porque la dejé en mi habitación, porque no hay ningún cambio de estrato. Y sobre todo porque como la arcilla es tan pequeña, logra meterse en el espacio que hay como entre el borde del vidrio y de la arena. Entonces a veces no me permite ver realmente qué material hay. Esa otra prueba, por ejemplo, yo creo que era muy arcillosa, me mostró toda una capa amarilla, y por eso es que hablamos que a veces era como un poquito más difícil y era muy necesario apoyarse también como en las pruebas como de plasticidad y de moldear para ver entonces qué tanta cantidad de arcilla tiene. Recordemos que la arcilla siempre se va a dejar moldear, es como una plastilina y es muy fácil detectarla. Pues si nos queda como alguna duda después de hacer la prueba de decantación. Y además de la cal, ¿qué otros insecticidas que sean naturales se pueden usar para nuestra construcción? Bueno, el tema de los insecticidas depende mucho, y ya lo había dicho, del tratamiento que se le haga a ciertos materiales. Sabemos que elementos como la guadua, como la madera, son muy propensos al ataque de estos bichos. Eso va a depender mucho de la forma como se cosechen esos elementos y el proceso de inmunización. En el caso de la guadua es muy delicado. Sabemos que la guadua se tiene que cosechar en menguante, o sea, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, que se debe dejar 15 días parada dentro del guadual para que todas las aguas con azúcar bajen, ¿cierto? Para que se vayan de ahí, que es justamente lo que atrae a los bichitos, y de esa forma podemos hacer un proceso de inmunización mucho más natural, ¿cierto? No tan agresivo con Lorban, que son esos insecticidas súper tóxicos, con ACPM. Entonces, como que la salud o el hecho de alejar estos bichitos va a depender mucho del tratamiento previo de elementos como la madera y como la guadua. Y como le expliqué, la tierra también tiene esa capacidad de proteger estos elementos por su bajo nivel de humedad. Pero eso también va a depender mucho de la cantidad de agua a la que esté expuesto nuestro muro. Si tenemos un muro al que le está cayendo agua constantemente, ya sea por la humedad del suelo, porque le cae lluvia, en esos muros con mucha humedad, ahí sí estamos facilitando que se puedan alojar bichitos. Yo creo que a veces no es tanto de qué aditivo utilizamos, sino cómo preveemos que eso pase a través del diseño y del manejo previo de estos materiales. Perfecto. Se puede, bueno, esta es como para clarificar mucho, está buenísima. Ponte si tengo un suelo rocoso, ¿no? Probablemente en un terreno pequeño, no sé,
como media hectárea o menos, ¿no? ¿Se puede traer tierras de otro lugar como para poder hacer la construcción? Sí, en ese caso, pues toca hacer eso porque no es un suelo apto para la construcción, ¿cierto? No, no es un suelo que nos dé arenas que van a funcionar como las estructuras y menos es un suelo que tenga arcillas, que son los aglutinantes de toda nuestra mezcla. Entonces, para el tema del material, pero la construcción, ahí sí es necesario pues traerlo de otro lugar, pero tal vez ese otro lugar no esté tan lejano, ¿cierto? Como les dije, el suelo puede variar mucho y puede ser que afuera de tu finca, cerca de tu espacio, encuentres un suelo con mejores propiedades o a muchos amigos les ha pasado, por ejemplo, que han aprovechado la tierra de derrumbes. A veces hay espacios donde es muy normal ver estas montañas erosionadas, derrumbes porque el suelo es muy suelto y pues varios amigos se han pegado el viajecito, el trayecto hasta esos lugares y tienen la tierra de forma gratuita. Entonces, es también hacer como la lectura de cuál es el recurso afuera de mi casa, porque tal vez ahí puedo encontrar los materiales que necesite para la tierra. Y pues si ya no es el caso, o sea, si definitivamente es cerca de tu espacio, no, es que no hay la mínima cantidad de suelo con una proporción de arcilla arena, pues sí va a ser necesario comprar algunos materiales o ver qué otros materiales hay. Como vimos, no es solo la tierra, tenemos muchas técnicas que, por ejemplo, son a partir de fibras, y de hecho ahí casi que nos estamos ahorrando la tierra como tal. El caso, por ejemplo, de algunos tipos de bareque, donde el lleno es solo la paja mezclada con la arcilla líquida, puede ser una alternativa, igual con los bloques de paja alivianados, con la paja encobrada, que es como un tapial a partir de paja. Entonces, tal vez es no solo la tierra, sino también ver otros elementos naturales que con una mínima cantidad de esa arcilla o de ese suelo arcilloso, pues nos puede permitir tener unos muros. Muy bien, está Fede levantando la mano y le voy a dar aquí para que abra el micrófono. Gracias, Pauli. Hola, ¿qué Hola, tal? tengo dos preguntas. Una, no sé si es medio desubicada, si va fuera de tema. Ayer justo no pude terminar de ver la clase y la tengo que ver. Pero una es como entender bien qué es o sea, cuál es el resultado de la fermentación en general de alguno de los materiales que mencionaste, si es para mejorar la adhesividad. Y la otra es como tratar de entender un poco el proceso, digamos, de la A a la Z. Esta es la que digo, no sé si es desubicada, en relación a si primero, por ejemplo, antes de construir una casa, imagínate que tengo un terreno o algo así, primero debería hacer pruebas de suelo, hacer una especie de reporte de eso, de ver qué tipo de suelo hay, después pensar qué tipo de diseño podría aplicar considerando eso y qué materiales voy a necesitar de aditivos, después, no sé, preparar lo que sería la tierra que va de lo que es la pared, y después sería la tierra, disculpa si uso términos equivocados también, ¿no? Lo que sería el revoque, y, y hacer unas mezclas, una especie de proceso estándar que se pueda considerar. Y bueno, si no va a esta charla, decime, era como para poner un poco más en contexto, digamos, cómo todo esto se mezcla a la hora del uso. Gracias. Muy bien, buenas preguntas, gracias. Bueno, a ver, fueron varias cositas. El tema del estiércol. Lo primero es que me encanta ese material, primero porque es fácil de conseguir, pues dependiendo de donde vivas, puedes conseguirlo con los vecinos, por lo general es un residuo que se queda ahí, que fácilmente lo puedes aprovechar. ¿Qué pasa con el estiércol? O sea, hay unos procesos químicos internos, ¿cierto? Muy detallados, como de que iones metálicos y óxidos de las arcillas se integran, se juntan, y en ese proceso de juntanza que se va a permitir gracias a ese momento en el que tú le permites estar en un tacho mezclado con agua durante varios días, la mezcla va a ser mucho más fuerte. Primero, porque la arcilla, entre más tiempo esté hidratada, más adherencia va a tener. Y cuando la combinamos con un material como el estiércol y le permitimos ese proceso de fermentación varios días, las diferentes partículas, ¿cierto? Estos que ahí se llama como los iones negativos de la arcilla y otros elementos, partículas del estiércol, cuando están mucho tiempo en ese proceso de fermentación, en ese proceso de estarse integrando, pues al juntarse
la capacidad aglutinante y adherente va a ser mucho más grande. Pero, por ejemplo, esto solo pasa con el estiércol de vaca, por el proceso que ha tenido el pasto dentro de los estómagos de la vaca, que es diferente a las fibras y a la composición del estiércol del caballo, que por eso el del caballo yo nunca lo he utilizado fermentado, sé que se utiliza seco para, digamos, sumarle más mezcla, más masa a los mullos en bareque, por ejemplo, y el estiércol de vaca, que tiene otras condiciones, ¿cierto? Como por las dinámicas diferentes que ha tenido entre los estómagos de la vaca, sí tiene como esta capacidad adherente sumado a la mezcla de la arcilla. Por eso el de la vaca sí es mejor fermentarlo, porque es la forma de activar esas propiedades. Tal vez si lo utilizamos así fresco, si lo mojamos, si lo ponemos, no va a pasar nada. Tiene que estar en esa combinación constante durante muchos días con la arcilla para que entre los dos generen como un producto super power que tenga la capacidad como de adherencia que necesitamos para que pegue bien sobre los muros, pero para que impida que caiga polvo, que caigan partículas de los revoques. Y se De secó, todas formas, se puede fermentar igualmente, se puede rehidratar y fermentar de vuelta si ya se secó, o siempre hay que mantenerlo húmedo desde el día 1 y ahí recién funciona mejor la fermentación. Hasta donde yo tengo entendido y como yo lo aprendí a hacer, es mejor utilizarlo fresco. O sea, recién lo encuentres así fresco, húmedo, utilizarlo de uno. De todas formas, si no han pasado muchos días y lo tienes almacenado, pues si luego lo dejas más tiempo fermentando, ¿cierto? Integrándose y combinándose con la arcilla y con el agua, pues vamos a ganar el tiempo que estuvo como secándose en otro lugar. De todas formas, si no ha pasado mucho tiempo, el estiércol pues mantiene como esa capacidad adherente, solo que hay que activarla en ese proceso de fermentación junto con el agua y junto con la arcilla. Entonces es útil usarlo seco, que puede ser, pero mucho mejor si lo encontramos más fresco y mantenerlo constantemente en agua con la arcilla para que realmente haga todo su efecto. Y eso puede ser mantenido durante meses, en realidad, esa fermentación. No la desaprovechás. Si yo la verdad no lo he fermentado mucho tiempo, les confieso que al principio puede ser un proceso desagradable porque el olor después de varios días de fermentación es muy penetrante, es muy fuerte y digamos pues más cuando no estamos acostumbrados a estar en contacto con estiércol, con mierda de caballo, de vaca, es un poquito repulsivo al principio, yo les confieso que ahí me dio como cosa, pero es que aquí no se está pasando por un proceso de pudrición, aquí estamos es todo lo contrario, o sea, se está fermentando para generar como otras cualidades. Y después de aplicado, el olor se pasa, o sea, a lo menos yo he estado en espacios donde después de unos días ya no está como presente el olor del estiércol. Otra cosa muy importante, tradicionalmente también se han hecho revoques con estiércol de caballo. Ese estiércol no se fermenta, se utiliza, se humedece y se utiliza directamente, se combina con una parte de tierra arcillosa, pero lo que yo he visto de los revoques que tienen como base el estiércol de caballo es que quedan, con el tiempo como que van quedando como un cartón, o sea, como que lo siento muy, como que se desgranan muy fácilmente porque justamente no tienen como esa capacidad como de pegante, no son como ese colbón que sí pasa con el estiércol de vaca. Entonces yo no recomendaría tanto el estiércol de caballo a menos de que se le sume con un engrudo, que es otro tipo de pegante. Pero si vamos a utilizar un estiércol, pues el de vaca para revoques y el de caballo, que además si la fibra es mucho más larga, pues es mejor aprovecharlo como lleno de muros para facilitar esa inercia térmica de los muros. Y el otro que se fermenta, habías mencionado la penca de sábila o nopal, ¿no? Es un proceso similar también para que se integre más. Ese implica menos días, puede ser 1 o 2 días, muchas personas lo dejan 24 horas, pero de nuevo, o sea, entre más días tú lo dejes fermentando, más capacidad aglutinante van a tener estos materiales, sobre todo porque también se está mezclando con la cal, pero es muy similar, también es picar la penca, picar el nopal, eso se macera pues dentro de la caneca, se le agregan las cantidades de agua que puse ahí, la cantidad
de cal, se revuelve muy bien y se deja los días pues, que se prefiera, que puede ser 2 días, no es un proceso que amerite tanto tiempo. Y ya se utiliza o para la pintura o como otro de los ingredientes dentro del revoque. Y realmente es increíble el resultado con estas plantas, por ejemplo. Y él había hecho otra pregunta referente como al tema de como qué hacer primero, si primero elegir las técnicas y el diseño o primero hacer las pruebas. Yo siento que, o sea, hay que ir por partes. Yo siento que la vivienda, la construcción, te la va a determinar siempre el lugar, ya sean las condiciones ambientales, climáticas, bueno, todas como esos eventos externos y el mismo suelo también te va a determinar. O sea, yo no voy a decir que voy a hacer, no sé, si quiero hacer un bareque con paja alivianada, pero pues en el lugar no tengo como muchos de estos pasos, muchas de estas hierbas, pero sí tengo como un suelo muy bueno para hacer, por ejemplo, bloques. Entonces yo más bien, pues verifico primero qué tipo de suelo tengo, verifico entonces qué tipo de técnicas me permite ese suelo. Sabemos que el suelo no siempre va a ser en las proporciones que necesitamos, pero sabiendo entonces qué tipo de suelo tenemos, ya podemos definir qué tipo de aditivos poner. O sea, yo digamos que empezaría por ahí, más bien en ver qué tipo de tierra tengo, qué tipo de recursos naturales tengo en el lugar y a partir de eso ya sé cómo puede ser mi diseño, en vez de obligar a responder al contexto porque elegí un diseño tal vez de una forma muy arbitraria y eso implica que entonces tengo que comprar materiales en otra zona, que no voy a aprovechar los que tenga. Entonces yo siento que para todo siempre es primero leer el lugar, inclusive leer el suelo para ver qué tierra me permite y qué técnicas fácilmente puedo hacer con ese suelo. Pues yo lo haría así. Y puedo agregar que también es muy útil observar cuáles son las construcciones campesinas o las construcciones antiguas que hay en los sitios, porque probablemente sea la técnica adecuada para tu casa, con un diseño a lo mejor más moderno, arquitectónico, pero generalmente ahí está la gran biblioteca, digamos, ¿no? De observación, que van a saber mucho del suelo, los campesinos también ayudan y colaboran mucho, porque ellos traen la técnica incorporada, digamos, ¿no? Una consulta. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Adelante. En el caso de que vos ya tengas determinado las pruebas de suelo y todo, ¿qué conviene? Por ejemplo, si tenés para hacer una determinada cantidad, una casa, por ejemplo, ¿conviene ir preparando en grandes cantidades el material, tenerlo ya separado en seco? Como porque ya hiciste las pruebas, ya sabes lo que tenés, y a medida que vas utilizando, ir hidratándolo y ir haciendo repruebas de la mezcla. Perfecto. Solo si me permite un segundo, le doy la palabra ahora a Luisa, pero también vamos a tener una clase justamente de organización de la obra y de cálculo de materiales, que es súper Bien. importante. Pero igualmente le doy la palabra a Luisa. Sí. Espérate un momentico que... Ya, perdón, es que se me estaba descargando el computador. Yo creo que casi que tú mismo te respondiste esa pregunta. Bueno, a mí me encanta porque siento que el tema de la bioconstrucción también es muy del sentido común y de lo que uno vaya sintiendo de acuerdo a lo que te permite el espacio. Como tú bien lo dijiste, después de ver qué tipo de suelos tenemos y determinar, bueno, cómo se componen, sabemos que muchos de estos elementos tienen que pasar por una serie de transformaciones no industrializadas, ¿cierto? Es más como transformaciones en términos de que hay que poner y hidratar los materiales para que puedan adquirir como su capacidad aglutinante y en ese sentido, si por ejemplo, listo, yo sé que voy a hacer adobes o tapia, bueno, o cualquier técnica en la que sí o sí necesito, por ejemplo, arcilla, sé que entonces tengo que hacer mi gran piscina, ¿cierto? Este espacio, que es una excavación sencilla en el suelo,
para poner ahí toda la arcilla o la tierra que tengo disponible y estarla hidratando. Entonces, listo, yo sé que hoy yo no voy a empezar la obra hoy, la voy a empezar en 2 semanas, pero en esas 2 semanas yo puedo poner a hidratar mi arcilla, ¿cierto? Para que vaya adquiriendo esa capacidad adherente, puedo poner a fermentar mis estiércoles, puedo poner a hidratar la cal, porque digamos, si quiero hacer como un revoque exterior mucho más impermeabilizante, bueno, porque sé que la lluvia de todas formas me va a caer en un ángulo que sí le va a dar al muro, entonces yo sé que hay ciertos elementos que puedo poner a fermentar. Por ejemplo, aquí en Medellín, un amigo que construyó su casa, Sergio Lopera, que es como maestro de la agricultura, él construyó su casa en Bareque, así tipo maloca, súper bonita, y muchos de los revoques son con penca de sábila. Él, previo a la construcción, empezó a sembrar penca por diferentes lugares de su casa, y cuando ya estaba en la parte de los muros de los revoques, ya tenía algunas plantas para poder aprovechar. Entonces, eso hace mucho, pues hace parte de justamente la planeación, y sobre todo con lo natural, sí que hay que tenerla, porque a veces podemos tener unos tiempos más prolongados, porque nos tenemos que adaptar a las dinámicas de los ritmos de esos elementos naturales, pero pues no es algo malo, es solo planearlo y justamente ver cómo lo podemos aprovechar. Gracias. Gracias. Acá está Black Cósmico que dice, bueno, el comportamiento de los muros ante eventos sísmicos. ¿Cómo es? Si se fragmenta con facilidad o, bueno, qué tipo de altura. Igualmente el tema sísmico es un gran tema para tocar y toca desde las cimentaciones hasta las estructuras, pero si solamente hablamos del comportamiento de la tierra, te dejo el micrófono, Luisa, para que le contestes. Sí, de todas formas, pues no voy a detallar porque, pues, por ejemplo, Lucas va a hablar en parte de eso, sobre todo porque se va a concentrar en las técnicas sismorresistentes que, digamos, están diseñadas especialmente para responder a esos eventos. Pero bueno, en términos, por ejemplo, solo hay los muros, así meternos con el tema de la estructura o de los otros condicionantes constructivos que van a determinar el comportamiento de un edificio en un evento de sismo. El tema de los muros, por ejemplo, cuando utilizamos, por ejemplo, la paja, estas fibras, ella además de permitir esta inercia térmica, actúa como una estructura que está desarrollada alrededor de todo el muro, de toda la superficie. Entonces, por ejemplo, estas pajas, estas fibras me están amarrando toda la mezcla y casi que actúan como un encadenado, como una gran formaleta de fibras para mantener en su lugar la tierra. Y de todas formas, es normal que en un momento de sismo haya algunas fisuras, y lo bueno de la tierra es que se puede arreglar muy fácilmente, porque es solo cuestión de volver a hacer un poquito de mezcla y humedecer el lugar donde se dio esto y llenar con esa misma tierra. Y eso obviamente pues también está muy relacionado con el tipo de estructuras. Por ejemplo, cuando hablamos del aguado, que es un material, digamos que se valora mucho por sus condiciones estructurales, porque permite una flexibilidad y que toda la construcción se mueva con el sismo y no es fijo. Y digamos que cuando eso pasa, cuando los edificios son rígidos, cuando las estructuras están como en las uniones, están pegadas, esas son muy rígidas, obviamente ahí es peor, en tema del caso de la guadua, por ejemplo, o de la misma madera, cuando se hacen de ciertas formas las uniones, el edificio puede bailar, puede seguir con esto, y de la misma forma los muros, cuando por ejemplo los hacemos con paja. Bueno, muchas gracias, Luisa. Están faltando 5 minutos para las 7, vamos a ir cerrando, y antes de cerrar voy a pasar unos avisos parroquiales para todos. Quería saber si en realidad están llegando todos los correos electrónicos, porque para que puedan tener acceso bien al Zoom, que lo estamos mandando todos los días, junto con la grabación de esta clase. Importante es que quienes están entrando sin nombre, por favor entren con un nombre, no con un número de teléfono o algo a Zoom, porque ya se nos han metido bichos raros dentro del Zoom y cosas nos han pasado, entonces nos demoramos en darle acceso a los números simplemente para saber quién al final son, ¿no? Eso es una cosa, y si le están llegando bien los correos, como para que le lleguen los accesos y las clases grabadas. Y nada, agradecerles a todos.
Voy a abrir el micrófono en un ratito, pero le voy a pasar la palabra a Luisa también para que se despida. Gracias, Luisa. Hasta acá llega Luisa con nosotros. Ella va a seguir respondiendo si tienen dudas a través del grupo de Facebook. Recuerden que ahí queda pegado el Google Drive con el acceso a la presentación, y además todas las preguntas las pueden seguir volcando en ese chat de la clase directamente, y nos es más fácil que podamos seguirnos comunicando y contestando sus dudas y preguntas. Te doy la palabra, Luisa, y les abro el micrófono a todos para que nos vayamos despidiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pablo, y pues gracias a todas y a todos por haber estado en esta charla. Realmente, pues yo insisto en que ha sido muy raro, porque pues por lo general una clase de construcción en tierra se hace en medio de la tierra, como tocando los elementos, permitiéndole a la gente sentir cómo es una arena, cómo es un limo, cómo es una arcilla, que es algo muy necesario, porque pues no siempre tenemos la oportunidad de mandar a hacer un super estudio al laboratorio para que nos digan exactamente de qué está compuesta la tierra. Sí es muy importante, y yo creo que es una oportunidad de la construcción en tierra, y es que nos permite conocer el suelo, algo que a veces desconocemos por completo, o que creemos que no va más allá del suelo negro para cultivar. O sea, debajo de ese suelo está todo lo que nos va a permitir la bioconstrucción. En ese sentido, es como que se den la oportunidad de sentir la tierra, de tratar de entender, bueno, por qué es una arcilla, esto por qué es un limo, esto por qué es una arena. Y pues a mí me parecería muy chévere si las personas, así no tengan planeado construir en el corto plazo, sería interesante si intentan hacer alguno de los ejercicios de decantación, solo por curiosidad, ¿cierto? Para ver cómo está compuesto el suelo de su lugar, y desde ahí empezar a hacer un ejercicio para entender, ¿cierto? Cómo se comporta esa tierra, que la empiecen a moldear, que la vayan trabajando para ver qué pasa con eso. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy en la ciudad, pues no tengo planes de construir, pero pues siempre hay como la oportunidad de estar en casas de amigos que mantienen convites, que mantienen en talleres, y siempre es obviamente la oportunidad de conocer otros tipos de suelo. Otros tipos de suelo siempre son un nuevo reto, porque pues hay que pensar en otro tipo de aditivos, hay que pensar en que son otras condiciones, y es un mundo que siempre está cambiando. Entonces, más que verlo como un problema porque no está estandarizado, es como una ventaja para conocer como toda la diversidad de materiales que podemos tener y cómo pueden cambiar en un espacio. Entonces, yo no sé, sería muy bacano si al final del bio o durante el bio, si hay personas que se van animando a hacer la prueba de decantación, me pueden mandar como las fotos o las preguntas, o sobre pues lo que tenga que ver como con el tema del suelo, pues yo como dispuesta a que sigamos haciendo como esos experimentos a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a abrir el micrófono y nos vemos el próximo viernes ya empezamos un poco más con el tema de técnica con Lucas, y además, bueno, ahí vamos a seguir hablando sobre las técnicas, la tierra, las formas, la arcilla, la paja, el agua, la arena y todo lo demás. Ahí va. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias. Chao, Luisa. Gracias. Gracias. Chao, Luisita, gracias. Chao, Pauli. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Luisa, muchas gracias por todo. Chao, Pauli, gracias a ti. Gracias. Bueno. Crack. Chao, gracias.